Ser podcast. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No quiero daros envidia, pero qué bien lo pasamos ayer en Sant Jordi, en Barcelona. Qué fiesta ciudadana, cultural, el libro, qué alegría, qué diada tan no lo hermosa. disimulasteis nada. En absoluto, sí. en absoluto. Nos llegó. Es normal que hoy no figure en el ranking de los libros más vendidos ayer por Sant Jordi, pero nos consta que primero en Zaragoza y después en Barcelona, el historiador Julián Casanova se hinchó a firmar ejemplares del cómic que ha publicado bajo el título de España partida en dos, y que hace unos días presentó aquí en la ventana, ¿os acordáis? ¿No? Me parece una magnífica noticia, y no sé a vosotros, imagino que también, pero me resulta muy gratificante porque ya dijimos en su momento que es nos parece una herramienta utilísima para conocer nuestra historia, ¿no? Sobre todo ahora que los discursos negacionistas de la dictadura ganan terreno, ahora que se eliminan leyes de memoria democrática, pim pam, sin ningún pudor, ahora que ese neofranquismo, o sin neo, se exhibe sin ningún rubor, ahora que se escucha a personas muy jóvenes y no tan jóvenes decir esa chorrada de que con Franco se diría mejor, pues yo creo que está muy bien utilizar cualquier instrumento para contrarrestarlo. Por ejemplo, un cómic. Ojo, el cómic de un historiador como la Copa Un Pino. Dicho esto, otra pregunta. ¿Sería posible sacar este debate del terreno estrictamente ideológico, que está muy bien que esté, porque es su lugar natural, es el que le corresponde, pero ¿sería posible en algún momento desplazarlo a un terreno quizá más humano, más de sentimientos, más personal? Por ejemplo, con el tema de las fosas, con los muertos que siguen enterrados, aquí o en Rusia. Ya me estoy imaginando ahora más de un oyente llevándose las manos a la cabeza diciendo: ¿en Rusia? ¿Cómo que en Rusia? ¿Los de la División Azul? Pues sí. Los 50.000 españoles que envió Franco a luchar junto a los nazis y contra los rusos. La historia de una de las mujeres, una de las falangistas, que se incorporó a aquella División Azul, es el punto de partida de la película que hoy presentamos y recomendamos en La Ventana. Se titula La Bala. Al llegar a Talavera subiremos al tren que nos llevará a Madrid hasta emprender nuestro viaje hacia Alemania y desde allí al glorioso destino en el frente ruso. ¡Soldados! ¡Falangistas! ¡La gloria nos espera! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Sargento! ¡Rompa filas! Muy apreciada señora, soy el capellán del batallón donde estaba su hija María. Con gran sentimiento de participarle, que ayer a eso de las 10 de la mañana, 30 de septiembre, una bala enemiga hirió a su hija en el vientre sin orificio de salida. Se le hizo una caja de madera y una cruz en la cabecera, en donde están inscritas sus señas personales y militares para su reconocimiento. Bueno, hasta ahí todo puede resultar más o menos entendible, ¿no? Es un episodio de guerra, pero ¿por qué esta película se titula precisamente La Bala? Pues por esto. Los chicos de balística, analizaron el proyectil y me confirmaron lo que yo pensé. A tu tía no la mataron con una bala rusa. Se trata de una Parabellum 9x19, 9 milímetros. Y le dispararon con una pistola, que te he traído una, como esta. Es decir, la bala fue disparada por una Luger, la Luger de toda la vida. Era una de las armas reglamentarias de los oficiales y suboficiales alemanes, y también de los de la División Azul, porque como sabrás los armaron con material alemán. No lo sabía, pero no querrás decir con eso que la pudo matar un oficial alemán o español. Hombre, no, seguramente el ruso cogió el arma de un alemán muerto y le pegó a tu tía un tiro a pocos metros, dando con el hueso de la cadera. Por eso no había orificio de salida. Mira. Julián, conozco esa expresión. No
le busques 3 pies al gato. Sí, hay que buscárselos. Sí, Carlos Iglesias, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas Saludamos tardes. al director y protagonista de La Bala, y yo casi que empezaría porque nos cuentes en qué historia te inspiras para hacer esta película, y luego contaremos detalles de la película y de lo que la rodea, que es todo muy interesante. Bueno, yo llevaba muchos años queriendo hablar sobre los enterrados en cunetas, pero no sabía cómo hacerlo para no enemistarme con la mitad del país. Quiero decir, contársela a los que están de acuerdo conmigo, eso es fácil. Pero contársela a los que están en contra de la memoria histórica de nuestro país es más complicado. Y, como os decía, pues no encontraba el cómo. Hasta que conocí, haciendo una película mía también que se llama Hispansi, sobre los niños de la guerra. Sí, de la guerra, sí. Pues la embajada rusa nos invitó a una ceremonia muy bonita en la embajada, y ahí se me acercaron 2 hermanos que, al preguntarles yo qué tenían que ver ellos con la embajada rusa, me dijeron, hemos hecho 24 viajes a Rusia para recuperar los cadáveres de españoles caídos allí. Me sorprendió muchísimo, nos hicimos amigos, me llevaron a su casa en Toledo, me enseñaron la bala que había quedado alojada en la cadera del tío, y me dijeron que tenían un amigo jefe de balística que les había dicho la distancia a la que fue disparada y el arma que la disparó. Y en ese momento yo cogí la bala en la mano y nació la sinopsis de esta película. De pronto ya tenía la excusa perfecta. Si la derecha quería recuperar sus muertos, la izquierda también, porque además estaban mucho más cerca. Entonces lo consulté con ellos, digo, mira, voy a hacer una película sobre este tema. ¿Queréis que os nombre? ¿Estáis de acuerdo? Ellos son de derechas. Sí. ¿Qué problema hay en eso? Si es que no hay ningún problema en eso. Ningún problema. Claro. ¿Cómo no? Por favor. Dice, además, nosotros, de hecho, tenemos un abuelo socialista al que enterraron en una cuneta, en una fosa común. Y a partir de ahí empecé a escribir el guión, y después de mucho tiempo, porque nos llegó la pandemia, incluso íbamos a haber ido a Rusia, patatín patatán, no pudimos ir porque empezó la guerra de Ucrania, pues al final tenemos ya la bala y la tenemos todos los martes, que lo quiero anunciar, todos los martes desde hace 12, que no me lo puedo creer, únicamente con el boca a boca, en el Cine Ideal de Madrid a las 6 de la tarde. Primero pasamos la película y después un coloquio. Déjame contar una cosa. Esta película se estrenó el 20 de noviembre, casualmente, se estrenó el 20N, pero luego, a través de este boca a boca, de esfuerzos personales, de promociones, de complicidades, ha girado por ciudades. Yo creo que es una película que perfectamente podría estar en la programación de cualquier sala durante bastante tiempo, pero ese circuito didáctico-pedagógico de teatros, no sé si de institutos también o de colegios, vamos, es que es una cosa de verdad, e insisto en lo de intentar sacar el debate del terreno estrictamente ideológico, que es donde tiene que estar, porque la historia es eso, pero ese enfoque humano, tú encarnas a un cura de derechas, conservador, que se emociona con el himno de España y con la selección, bueno, eso lo hace mucha gente, y que, en fin, y que se topa con algunas resistencias curiosas. Primero con un personaje antagonista femenino que tiene antecedentes familiares diferentes. Ella tiene fusilados y desaparecidos, digamos, del bando republicano. Pero es que en la propia familia, una hermana, que dices, una hermana que le ha ido muy bien en la vida, que es muy rica, que tiene un casoplón y tal, dice esa frase que tanto hemos oído, ¿para qué vas a remover todo esto? ¿Qué pasa? ¿Me has dado un susto por teléfono? ¿Ocurre algo? Es probable que María muriera por disparo amigo. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Que le disparó un amigo? No exactamente. Es un término que significa que posiblemente le haya disparado a algún compañero, no necesariamente un amigo de ella, por supuesto. ¿Un accidente? ¿Cómo un accidente? Pues sí, un accidente. Porque tenían armas de verdad, no eran armas de juguete. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú estás senil? ¿Yo? Sí, porque yo ya tengo bastante con mamá, ¿Se lo contamos a ella? ¿Le decimos a ella tus sospechas de cura ocioso y retirado? No creo que sea necesario. Sin embargo, me llama mucho la atención que a ti no te cause ningún efecto. Pues sí, claro que me causó afecto. Pero es algo que ni remotamente puedo cambiar. Es que ni tan siquiera puedo acercarme a lo que pasó. Yo no sé lo que es una guerra. Y malditas las ganas que tengo de saberlo. Déjalo, Julián. Olvídate de este tema, no conduce a nada. Pero en eso no todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué nos ayuda esta gente? ¿No os dais cuenta de que somos los descendientes de los que vinieron a matar a sus padres y a sus abuelos? No empieces otra vez con eso, ¿eh? Tienes razón, Arturo.
Yo muchas veces me lo he preguntado. Lo cierto es que les caemos muy bien. Acogieron con los brazos abiertos a los niños de la guerra española. Claro, no, porque estaban destinados a ser la élite que gobernara España a la caída de Franco. Pero el pueblo ruso no siente odio por los divisionarios que vinieron a luchar contra ellos. Mira, Mercedes, los alemanes nos hicieron buenos, trataron fatal al pueblo ruso. Por eso les odian. Sin embargo, los divisionarios españoles no. Trataron a la población civil de forma ejemplar, esa es la verdad. ¡Ay, por favor! Nosotros venimos aquí a disparar flores. Te sirvieron en el cerco de Leningrado, dejando que se murieran de hambre y de frío más de 1 millón de civiles. Pero ya está bien, Mercedes, que era una guerra. Además, hemos venido a honrar su memoria y no a juzgarles después de muertos, ¿no? Precisamente por eso no curamos nuestras heridas, porque no nos atrevemos a revisar la historia. ¿Se puede remontar esto, Carlos? Pues estamos en ello. Yo quiero aportar mi granito de arena mínimo, obviamente, pero yo creo que sí. Yo siempre cuento que me he criado en Suiza, como tú muy bien sabes, y ahí prácticamente no había un trimestre que en el canal alemán no saliera un nuevo documental sobre las atrocidades que habían hecho los nazis con los judíos. Con el tiempo, como me dedico a esto, pues encontré a uno de esos productores, ya era un anciano, y al saber quién era y tal, le pregunté, ¿cómo es posible que hayas hecho un documental tan duro sobre tu gente? Porque estás hablando posiblemente de tu abuelo, de tu padre, ¿no? Sí. Y me dijo, es la única forma de curarse, sacando esas heridas a la luz, oxigenándolas, hablando de ello. Es la única forma. Y dice, yo me deshacía por dentro y cada vez que estaba en la sala de montaje, porque realmente estaba viendo a mi abuelo. Pero no hay otra forma. Y yo creo que si ellos lo consiguieron teniendo la historia que han tenido, obviamente nosotros no podemos tener a día de hoy 100.000 muertos todavía enterrados en cunetas, que somos el país de las 6.000 fosas. No se pueden recorrer 50 kilómetros en ninguna dirección sin encontrarse con una fosa común. Eso es inaudito, vamos, es una vergüenza a todos los niveles, ¿no? Yo creo que en ese sentido la película no tiene discusión posible. Si vamos a buscar a unos, tenemos que encontrar también a los otros. Es que además hay una cosa con lo de los restos, que está la dimensión social de recuperarlos. Hay un momento de la película donde alguien le pregunta a otro alguien, oye, tú, si sabes que tu abuelo está enterrado en tal sitio, ¿prefieres que sigan pasando los coches por encima por la autopista o sacar los restos? Hay una cosa ahí que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, con la moral, con la ética. Ya no es solo una cosa ideológica de unos y otros, que también. Es que también está esta dimensión. Han pasado muchos años. Y la película es importante por esto también, al menos a mi juicio. Yo creo, bueno, yo no soy ingenuo en el sentido de que no creo que todos los muertos sean iguales, porque los que fueron a Rusia llevaban un uniforme y una metralleta. Sí. Y los que estaban aquí y les dieron un tiro en la nuca y les dejaron enterrados en cualquier cuneta no tuvieron ninguna oportunidad. Pero puestos en este momento y después de tantísimos años, por favor, recuperemos esos cuerpos, démosle la dignidad que se merecen y de una puñetera vez hagamos las paces en ese sentido, ¿no? Y yo creo que hay que enterrar dos mantras que se maneja desde quienes se oponen a este ejercicio de memoria. Uno es lo de reabrir heridas. No, de lo que se trata es de cerrar heridas que permanecen abiertas desde hace décadas. Y en segundo lugar, lo de no mirar al pasado. Vamos a ver, en el pasado fue el tiro, el fusilamiento, el asesinato, pero el cuerpo enterrado sin desenterrar es un asunto del presente, de nuestro presente. Sí, señor. Es decir, no es la España de Franco la que tiene enterradas. La España de Franco enterró a estas víctimas, pero es la España democrática la que no las desentierra, ¿no? La que no termina de desenterrar. Mira, yo me he pasado con la película por pueblos, sobre todo en el norte de España, y en un pueblo de Burgos me ocurrió una cosa muy curiosa. Se me acercó, terminado el coloquio, un campesino muy joven, un hombre que no tendrá más de 30 o 32 años, y me dijo, mira, en mi campo labrando me he encontrado 2 cráneos, los dos con impacto de bala. Lo he querido mover y me han dicho, y no podemos hacer absolutamente nada, vuélvelos a enterrar porque tenemos absolutamente prohibido tocar nada. ¿Y quién lo prohíbe? Pues obviamente entiendo que en Castilla y León ya sabemos quién gobierna en este momento. No, hay de todo, pero sí que... No le dejaron hacer absolutamente nada con esos 2 cráneos. Y otra anciana que cuando se fue el chaval se acercó a mí, dice, yo te podría, igual que en la película que lo dice Miguel Reyán, yo te podría contar muchas cosas de este pueblo. Justamente me dijo eso. Pero lo que más me llamó la atención es que me lo decía mirando a todos los lados. A día de hoy, ¿de qué tenía esa anciana miedo?
pero ¿cómo es posible que tengamos todavía un país donde una anciana puede tener miedo a contar lo que pasó? Es que una de las cosas que refleja también muy bien la película son esos silencios, ¿no? Que todavía a día de hoy, lo que decíais ahí, es en el presente de las familias, se mantienen en muchos casos, ¿no? Esa historia que uno sabe o saben retazos, pero no las cuentan porque... ¿Para qué remover las heridas del pasado? Yo quería preguntarte, Carlos, si esto te lo han dicho también desde la industria del cine, o sea, desde el cine, deja de remover estas heridas. No, en absoluto, no ha habido ninguna censura. La censura que ha habido es el presupuesto que teníamos para publicitarla, porque había algunos cines que nos pedían el habernos gastado 350.000 euros en publicidad para poderla estrenar. Y tiene sentido, porque hay muchas películas y cada vez menos cines. Ya. Entonces dices, bueno, si no te has gastado un mínimo, la gente no va a conocer que tienes una película. Ese ha sido el hándicap tremendo de esta película, que por otra parte, cuando la ve el público sale absolutamente entusiasmado. Que sí. Y los coloquios son maravillosos, pero no hemos tenido el cómo venderla. Entonces te encuentras absolutamente desamparado. Es tremendo, pero es así, ¿no? Hemos tenido lo mismo que para hacer un corto con cierta dignidad. Qué reparto, además. Carlos Hipólito, Miguel Reyán, Silvia Marsó, que por cierto... cuéntalo tú. Ahí te has tenido que dejar mucho dinero, ¿no? Claro, porque cuéntalo tú. No, yo a ellos siempre les decía, antes de hablar de dinero, por favor, leeros el guión. Y después lo hablamos, porque si no os voy a dar un disgusto de miedo, me vais a decir que no a priori. Todos, absolutamente todos, me dijeron que sí. Y Miguel Reyán concretamente me dijo, si me sacas de este proyecto, yo te mato. Entonces, los únicos que no hemos cobrado hemos sido el productor y yo. No hemos cobrado todavía, espero poder cobrar en algún momento, y si no, tampoco pasa gran cosa. Gracias a Dios yo puedo vivir sin tener que arañar hasta el último céntimo de esta película. Pero por supuesto lo que sí quiero es que se vea, que se hable del tema, que salga a la luz igual que están saliendo en todos los coloquios que estamos haciendo en el Cine Ideal de Madrid. Pues mira, recomendamos La Bala y la volvemos a recomendar y ojalá tenga una vida larga por circuitos que sean los habituales o no. Pero, para no acabar de bajón, sí se pueden hacer cosas. Vamos a situarnos en el cementerio de Carabanchel, en Madrid, para contar otra historia, que conecta directamente con La Bala. Sigue dando frutos la generosidad de un pueblo de Vizcaya, que es Orduña, no sé si conocéis la historia. Dejaron a los familiares de víctimas demoler algunos nichos para poder acceder a la fosa. O sea, tocar un cementerio no es algo sencillo, con los presos muertos que albergó la cárcel de esa localidad, a donde mandaban a un montón de gente en los primeros años de la dictadura y los mandaban ahí directamente a morir, porque las condiciones eran tan insalubres y tan extremas que allí no salía ni el tato. Y sigue dando fruto, ¿por qué? Porque los restos de 30 víctimas, 30 ya, han sido entregados a sus familiares. El último nombre de esta lista es Eusebio Moreno, y nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Bilbao, Ane Garea. Eusebio Moreno, natural de Badajoz, contaba con salir de la prisión central de Orduña, en Vizcaya. Tanto era así que este hombre dejó inacabados 2 cinturones de seda que estaba elaborando en prisión. Dice, ese para la María, pero dile que a los mellizos, mi hermano y yo, éramos gemelos. Y dice que no los tengo hechos, que como voy a ir muy pronto, porque solo queda que me van a leer la sentencia, y como nada he hecho, pues nada, enseguida me voy a ir. Es Casimira Moreno, la hija pequeña de 90 años, que jamás recibió ese cinturón por parte de su padre, porque murió antes, a centenares de kilómetros de su casa, de Peñalsordo. Fíjate, con 90 años más. Y me dejó con 3,5, pobrecito. Toda la vida esperando, dice Casimira, al momento exacto que se produjo este pasado miércoles. La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos le entregaron en el cementerio de Carabanchel los restos de su padre. Ahora estoy feliz con esto, muy feliz. Ya, hija mía, ya lo he dejado a los 2 juntitos y ya está. Ya cuando Dios quiera, y me vaya con ellos. Su hermano gemelo falleció hace 2 meses y su hermana mayor padece deterioro cognitivo. Quienes sí pudieron asistir al homenaje a este campesino denunciado por su jefe tras trasladar un caballo que él mismo le había pedido fueron sus nietos. Que mi madre lo pudiera vivir. En el momento que nos enteramos que estaban haciendo esto, yo dije sí a todo y lo que se está haciendo aquí en Orduña, ojalá se hiciera en más sitios porque la gente está repartido.
pues toda España. Denunciaba la hija de Casimira, Ana María García, que hubiera sido un honor contar con algún representante político de la comunidad madrileña o extremeña. Y aquí mismo en Madrid. Es que dime a mí aquí, hoy tenía que haber habido alguien representando a Madrid también. Nada de nada. Sabes que depende de... pues eso. En la exhumación se recuperaron los restos de 93 personas. Góngora ha entregado a sus familiares los restos de 30. Siguen buscando a más familiares de presos fallecidos entre marzo y junio de 1941, en su mayoría de Badajoz, Ciudad Real o Málaga. Regreso a la tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. O sea, sí se puede. Otra cosa es que no se quiera. Pero sí se puede. Hay otro mantra, se me olvidó. Hay un tercer mantra que es, bueno, ¿y los que asesinaron los rojos? Bueno, pues sí, es que durante la guerra, efectivamente, milicianos republicanos también cometieron barbaridades. ¿Cuál es la diferencia? Primero hay una diferencia de origen. Unos defendían la democracia, otros intentaban acabar con ello. Pero eso no justifica la brutalidad en una guerra. Ahora, aquellos rojos que asesinaron fueron juzgados, fueron fusilados, fueron al exilio o fueron a prisión. Y sin embargo, y mientras tanto, las víctimas tenían el honor y la dignidad. ¿Quién nos recuerda en cualquier iglesia de cualquier pequeño pueblo caídos por Dios y por España, con la identificación de quienes habían sido asesinados por los rojos? Esto es lo que se reclama, recuperar la dignidad de quienes fueron asesinados por parte del otro lado, y ahí no ha habido nadie que ni en los 40 años de la dictadura de Franco, ni en la democracia por la ley de amnistía, haya sido juzgado por las barbaridades que cometieron. Y sobre todo en aquellos que dicen que los españoles primero. Coño, si los españoles primero es que no eran españoles, estos que están todavía enterrados en cunetas. Vamos a tener la dignidad con todos ellos, ¿no? Españoles primero. Yo soy emigrante en Suiza, me cago en la leche. Que vengan ahora con estas. Carlos Iglesias, gracias por todo, amigo. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Cuídate mucho. Regreso a la tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.